Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Peonía Energías, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Las Marianitas, venta de productos Essen, Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra, Rodinia, lencería plus size, Consejo Deliberante de Azul, Lo de Mingo, casa de té y picadas, Me vestí de reina. Hoy estamos en el Gran Hotel Azul, en el restaurante, un lugar al que nos encanta venir. Se han visto varios programas de HDM desde acá, pero hoy estoy acompañada de una mujer a la que ella quizás no lo sabe, pero desde lo personal la admiro mucho por su profesionalismo, por su claridad, por su lucidez, pero sobre todo porque es sinónimo de lucha colectiva. Así que quiero darle la bienvenida, y si acá hubiese aplaudidores tendría que aplaudir, a Laura Barbalarga. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Angie? Gracias. Sabes que yo también te admiro, siempre te lo digo cada vez que tenemos trato, pues nos pedimos muchos favores mutuamente como historiadora en las columnas que has tenido en la radio, que siempre han tenido muy buen recibimiento y que la verdad nos encanta. Eso de poder ser mujeres replicadoras también, ¿no? Que no es cualquier cosa en una sociedad como la nuestra. Para los que no son de Azul, Laura Barbalarga es una periodista, es la presidenta de la cooperativa de Radio Azul, la AM de la localidad, que llega también a otras localidades como Cachari, Chillar, corregime si estoy equivocada. No, 16 de julio, llegamos también a la zona de Olavarría, tenemos más o menos unos 150 kilómetros de cobertura. Y además, desde las redes siempre reciben saludos de diferentes puntos del país. Así que bueno, una radio muy muy escuchada en la región. Pero contanos, Laura, ¿cómo llegás vos al periodismo, incluso antes de llegar a Radio Azul? Bueno, a ver, ¿cómo llegó al periodismo? Yo quería escribir. Así que lo que me parecía más práctico dentro de la rama era empezar a estudiar comunicación social. Empecé a estudiar en La Plata en el 96. Hasta ahí mi idea era escribir, pasé por todos los talleres de gráfica, de producción de textos, hasta que llegué al taller de radio. Y bueno, ahí me gustó la radio, es un medio muy particular, con un ida y vuelta muy potente, y yo estudié comunicación en los 90, donde las radios populares, las bibliotecas estaban muy anudadas, aparte en una localidad como La Plata, con muchas comunidades migrantes que tenían sus FMs alternativas, como se la nombraba en ese momento. Acá eran las FM truchas, depende de cada localidad y para lo que servían el nombre que tenían. Pero bueno, a partir de ir cursando los distintos talleres de radio me fui poniendo mucho en contacto con FM Futura en La Plata. También entré a hacer una pasantía en Radio Universidad de La Plata, que Radio Universidad tiene AM y FM. Hacíamos un programa en la FM y además hacía producción para una conductora en la AM. Y ahí empecé a descubrir el mundo de la AM, que es muy particular, con su servicio informativo, con su demanda permanente, el contacto con la gente, ese modelo de AM que me interesó muchísimo. Después Volver Azul. Volver Azul por medio. Sí, yo me recibí diciembre del 2000. El país estaba ahí a punto de ebullición. Yo tenía un muy buen trabajo en La Plata, no relacionado con la comunicación. Yo era cajera, pero ganaba muy bien. Y decidí, digo, no, me vuelvo porque si no me voy a quedar en trabajos que no tienen que ver con mi profesión. Y me volví supuestamente con trabajo acá. Lo que pasa es que cuando llego acá me encuentro con un medio completamente distinto y un medio que no estaba tampoco en condiciones de darme trabajo. Era una FM que quería desarrollar su parte informativa y sí, se trabajaba mucho, pero pasados los primeros 4 o 5 meses no cobré nunca
Entonces empezó esta cuestión de la frustración de un título universitario en comunicación y no poder trabajar, no poder tener tu salario. Yo era súper independiente en La Plata, yo me pagaba mis gastos, trabajaba, tenía mi sueldo, mi vida. Y bueno, fue un golpe bastante complejo volver a Azul, pero me di cuenta que lo único que quedaba era ser visible, así que seguí trabajando ad honorem en muchos lugares y así llegué a trabajar a FM Celestial. Y cuando entré a Radio Azul era lo más parecido a un medio de comunicación de verdad que había visto yo en la capital, porque era toda una estructura de radio, era una radio montada con los estudios. Bueno, ustedes conocen los pasillos de la radio. Yo quería estar en Radio Azul porque era el lugar. Y bueno, empecé a trabajar en FM Celestial, ayudando ahí a un proyecto de servicio informativo. Y de ahí me contactó Mirta Torcho, que estaba a cargo del servicio informativo de Radio Azul. Justo quedaba una vacante, empecé a practicar y así entré en Radio Azul en octubre del 2002. Pero bueno, las crisis estaban a la orden del día en ese momento y bueno, era un trabajo muy precario también, hay que decir la verdad, porque estábamos bajo una sindicatura, la radio estaba en quiebra. Así que se trabajaba 6 días por semana con un solo franco, con un sueldo muy escaso, casi simbólico. Pero bueno, yo estaba haciendo radio, hacía lo que me gustaba. En ese momento a la dirección de la radio le propuse hacer un programa contraturno, me lo dieron. Así que empecé a hacer un programa en ese momento con Andrea Castro y Julio Fernández. Andrea porque era otra amiga que había encontrado ahí en los medios y Julio que compartía el servicio informativo con nosotros en la radio. Bueno, después quedamos Julio y yo y estábamos en toda esa situación cuando llegó el cierre de la radio. En 2004 quedamos todos sin trabajo. Que fue además muy recordado por quienes vivimos en Azul, porque la ciudad se quedaba sin su radio emblema. Era esa cosa, mira, yo desde que entré en Radio Azul, todas las personas que transitaban los pasillos te decían, bueno, mañana se cierra esta radio, ¿no? Era saber que estábamos en un barco que estaba a punto de naufragar, porque no había una dirección, el síndico ni aparecía, nos manejábamos como podíamos. Para que vos te des una idea, cuando yo entré a trabajar a Radio Azul, te dejaban por turno 50 centavos, 2 moneditas de 25 centavos, para ir al teléfono público que estaba en Copelia a pedir los datos del tiempo. Una vez antes del panorama de las 18, una vez antes del panorama de las 21. Trabajábamos sin herramientas, era todo, absolutamente todo a pulmón. Que no te coma la ficha el teléfono público, porque había que salir a buscar una moneda, sacarla de tu salario para llamar al servicio meteorológico. No teníamos ni teléfono en la radio, no teníamos nada. Sí teníamos mucha capacidad de trabajo porque el servicio informativo de la radio siempre lo tuvo con cualquiera de sus integrantes, pero bueno, ese era todo nuestro capital. Y todos los días te venía alguien a decirte que había escuchado un rumor, una reunión como esas que se dan en estos ámbitos, donde alguien había comprado la radio, donde alguien se la iba a quedar. Y estábamos todo el tiempo con esa zozobra hasta que el 31 de diciembre de 2003 nos llega el telegrama de despido a todos. Había algunas personas que habían contactado, nos habían contactado algunos, había como algunas listas negras de quiénes iban a quedar, de quiénes iban a venir, pero esas personas no aparecían nunca. Y cuando empezamos a ver, bueno, la señal la tenía una docente jubilada en Ensenada, que parece que era pariente de algún dirigente. Supuestamente había algunos empresarios azuleños en esa epopeya, pero lo cierto es que a nosotros nos sacaron todos afuera y a la radio la apagaron. Y la radio es una señal federal que no podría apagarse, no debe apagarse bajo ninguna circunstancia. Así que después de unos días como de confusión, ese 3 de enero que directamente, porque del 31 de diciembre al 3 de enero la radio quedó únicamente con los operadores pasando música, todo el resto afuera. El 3 de enero los operadores afuera y la radio apagada. Y bueno, ahí ya fue una situación en la que nos dimos cuenta
en ese momento estábamos en la escuela 17, en la vereda de la escuela, no sé por qué estábamos enfrente, y Graciela Zaine, que es la hija de Zaine, que era en su momento uno de los que estaba en la parte de administración de la radio, dijo, ¿por qué no cruzan y empezamos a pelearla? Y fue lo que hicimos. Cruzamos, nos habíamos quedado ya fuera de la radio, nosotros en un primer momento queríamos estar adentro, pero bueno, eran días en que te venían a visitar representantes de acá, de allá, del otro lado, y el consejo de todos era no armen lío, tómenselo con calma. Pero ustedes se habían quedado sin laburo. Pero nosotros estábamos sin laburo. Y lamentablemente en un primer momento escuchamos eso, pero después dijimos, bueno, está bien, perdimos estar adentro de la radio, pero nos vamos a quedar acá en la puerta. Y literalmente eso es lo que hicimos, 4 meses acampando en la puerta de la radio. Y bueno, haciendo muchísimas gestiones ante el Confer para que de alguna manera nos dé la tenencia de la frecuencia a nosotros, y eso fue lo que conseguimos. Toda esta vivencia del haber venido, el no conseguir laburo, de tener que trabajar a honorem porque era tu herramienta para que en algún momento te contrataran realmente, todo lo vivido con el cierre de la radio, el acampe y demás, te dio otra perspectiva de lo que son los medios en azul, que pocos periodistas lo tienen, sin desmerecer a nadie, ¿no? Solo digo por tu vivencia. ¿Cuál es tu visión de los medios en azul? Mira, me dio otra visión de los medios y me dio otra visión de los actores sociales, ¿no? Que es fundamental. Porque nosotros estuvimos en el lugar del necesitado y estuvimos en el lugar de aquel que es eternamente verseado, eternamente vulnerado, postergado. Para que vos te des una idea, hubo gente que nosotros estábamos en la calle sin sueldo, y ojo que no éramos gente con un backup, porque como yo te digo, nosotros veníamos trabajando de una manera súper precaria. Para que ustedes se den una idea, yo ganaba 100 pesos por semana. Mi salario era de 400 pesos mensuales. Lo mismo que el de mis compañeros. Es decir, que cuando vos te quedaste sin ese ingreso, no tenés ahorros, no tenés una inversión en otro lado. Éramos laburantes que dependíamos de esa paga que era miserable, y de repente no teníamos nada. Es decir, a los 15 días había gente que ya no podía pagar la luz, no podía pagar el gas, no podía pagar los servicios, alquilaba. La situación nuestra era desesperante, y había gente que estaba fijándose a ver quiénes nos saludaban en el acampe, si lo habíamos recibido, se ofendían y no estaban. Entonces sí te da otra visión. Te da otra visión de cierto juego, y también te da una visión de autonomía. Nosotros creo que el espíritu que cruza Radio Azul, por eso Radio Azul a veces es tan resistida, no siempre cae bien, es el sentido de cierta independencia y cierta cuestión de, bueno, nosotros no podemos depender del capricho de nadie, porque nosotros en definitiva tenemos que subsistir y tenemos que continuar, y somos responsables por las fuentes de laburo de nuestros compañeros, y no podemos depender del humor del que esté de turno. Y otra cuestión, Laura, que me parece que viene de la mano con esto que estás diciendo. Radio Azul es el medio que no se calla. Habitualmente es el de la pregunta incómoda. El impertinente. El impertinente. Mirá, en una negociación con una persona que ha tenido mucho poder en esta comuna, uno de mis compañeros dijo, nosotros somos muy herejes, y me parece que esa es la definición. Esto es decir, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros solos nos podemos sostener, que no podemos depender de otro, porque nuestro principal valor es nuestra capacidad de trabajo y nuestra llegada con el vecino, y ese valor no lo podemos negociar porque es nuestro único capital, no hay otra cosa que nos respalde. Y los que estamos en Radio Azul, yo hace 20 años que estoy en Radio Azul, y soy de las últimas. El que está en Radio Azul no es que hoy va a estar en Radio Azul y mañana va a estar desarrollando otra tarea, o lo vas a encontrar en una oficina en alguna delegación pública, ¿no? El que está en Radio Azul necesita Radio Azul para vivir. Y además yo creo que el propio cierto ejercicio del periodismo hizo que nosotros nos volviéramos más incómodos. Porque Radio Azul siempre trató de generar noticias, ¿no? Entonces hay mucha gente que te ve y te dice, pero vos a mí no me invitás nunca. Y yo te digo, ¿qué has generado? Claro. ¿Por qué noticia debería invitarte? ¿Qué suceso pasó alrededor tuyo? No invitamos a gente para charlar de bueyes perdidos, ni preguntarle por la familia.
Y por ahí tenemos muchos funcionarios y muchos representantes políticos que están muy acostumbrados a ese tipo de nota tan amistosa que cuando uno le quiere preguntar algo porque necesita un dato, automáticamente eso se lo toman a mal. Y es la función que tiene un periodista, definitivamente. Que tiene un funcionario. También, si estás acá porque hay alguna problemática de algún vecino que nosotros queremos saber, a ver cómo se puede dilucidar, qué respuesta le podés dar. Y muchos están acostumbrados a la demagogia como herramienta política fundamental. Y a veces uno lo único que quiere conseguir es un dato. Y sí, a veces se lo toman muy mal. Tienen doble trabajo la obra. Ahora, mi pregunta, que es doble, es: ¿te ves haciendo otra cosa? Y la segunda es: ¿por qué? Ay, a ver, sí, me veo haciendo un montón de cosas. A ver, la verdad es que la radio es una maquinaria bastante compleja de sostener y además con una demanda bastante complicada y muy fuerte. Y full time. Full time y sin baches. Es decir, el servicio informativo que tiene la radio funciona los 365 días del año. Hay gente que dice, ¿cómo la vas a pasar este fin de semana que es largo, por ejemplo? No, nosotros el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, estamos trabajando en el mismo turno que cualquier otro día. Nosotros trabajamos 25 de mayo, 1 de enero, enero, febrero. Bueno, los que han estado en la radio saben cómo es. Hay que cubrir 2 turnos diarios todos los días. Y ahí no importa si sos el presidente de la cooperativa o sos la última persona que entraste. Hay un diagrama de turnos, es como una fábrica, pero es un medio de comunicación. Entonces es agotador. Y además están todos los problemas administrativos, porque nosotros no tenemos director, no tenemos jefe de informativo, no tenemos jefe de técnica. ¿Y nos vendría muy bien? ¿Lo necesitaríamos? Sí. ¿Tenemos la capacidad económica como para tener esos puestos? No. Por lo tanto, todos somos todo, desde el laburante hasta el que toma las decisiones. Y eso es agotador. Así que yo más o menos 3 o 4 veces por día me imagino haciendo otra cosa. Sí, y extrañando lo que estoy haciendo ahora y que me causa. Yo soy docente también, así la docencia sí me gusta, pero bueno, cuando estoy agotada, yo vengo de una familia de comerciantes, mis hermanos tienen el negocio familiar, yo digo, me voy a cortar fiambre para tener la cabeza despejada. Y lo haría sin ningún problema, pero sí, extrañaría muchísimo, muchísimo, sobre todo el contacto con la gente, porque nosotros tenemos todo ese laburo extra que por ahí no se ve, que es el de responderle al vecino todo lo que podamos responderle. Por ahí no es nuestro rol, no termina siendo una noticia, no termina siendo un titular, no termina ocupando un espacio en las redes, pero nos quedamos tranquilos de que a ese vecino que pudimos le dimos una mano en lo que necesitaba. Y que termine siendo la forma de cerrar este ciclo que marcabas al principio de la incoherencia, de la herejía y demás, que en realidad lo que ustedes hacen va destinado al azuleño o al cachariense o al chisanense o a quien sea de a pie. Sí, somos primero que nada vecinos de Azul. Vecinos de Azul, nativos o por opción, como sea, pero ese vecino también es el vecino que siempre nos sustenta. Creo que debemos ser una de las radios o por ahí la única que tiene tanto contacto con la gente, de manera permanente, ida y vuelta. Si vos vas a la radio, nuestro teléfono de mensajes tiene todos los días toneladas de mensajes, el fijo suena todo el tiempo, suena el timbre de la puerta. Hay muchísimo, muchísimo trabajo cara a cara con el vecino y nosotros somos muy agradecidos también porque los vecinos nos acompañaron en esos 4 meses. En esos 4 meses el vecino notó la ausencia de Radio Azul. Por ahí institucionalmente Radio Azul no es valorada y es un grave error porque es la herramienta, pero el vecino sí la nota cuando no está. Porque yo siempre digo, bien, el teléfono de ambulancia, bombero, la policía y Radio Azul está abajo para preguntarte cualquier cosa, hacerte cualquier tipo de reclamo, pero bueno, eso es algo que un medio de comunicación también tiene que cubrir, porque es el nivel institucional de un medio de comunicación. Y los vecinos nos súper acompañaron en las marchas. Cuando nosotros obtuvimos la tenencia precaria de la radio, nos la habían prometido un montón de veces. Viajábamos a La Plata, a Capital Federal, nos recibía Julio Bárbaro, nos decía, sí chicos, está todo bien, vayan, que nosotros les mandamos la carta al juez. La carta nunca llegaba y la última vez juntamos a todos los presidentes de las comisiones vecinales, una combi,
Y nos fuimos ahí, le copamos la oficina y no nos fuimos hasta que no nos dieron la carta en mano. Claro. Pero tuvimos el apoyo de todos los presidentes de las comisiones vecinales que fueron con nosotros a pelear por la radio. Inclusive quizás presidentes de barrio que no compartían nada entre sí, entendieron la importancia de Radio Azul como un medio que marca las noticias, que marca el día a día. Yo había pensado varias introducciones y una de ellas es que hoy en la historia de miércoles nos acompaña quien con su voz nos marca en el hoy lo que mañana va a ser historia, porque están todo el tiempo en el día a día con lo que está pasando en la ciudad. Y eso es súper merecedor de reconocimiento. Sí, es un registro también de la vida de una comunidad, ¿no? Nosotros por eso estamos tan contentos con esta articulación que pudimos hacer con la UNICEN, con Jorge Aravito, que pasó por este espacio y que hizo toda una recopilación de todo el material que guardó la radio, porque con esta miseria que te digo, de tener que ir a un teléfono público a poner una monedita de 25 centavos porque no teníamos ni para pagar el teléfono, nosotros nunca nos deshicimos de nuestro archivo. El archivo de la radio, cosa que otras empresas no preservaron, se preservó. Todo el archivo sonoro, y está toda la memoria sonora de Azul que ha digitalizado la UNICEN a través de un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí está todo el registro sonoro de Azul y se preservan esas voces que son parte de la historia. Y yo creo que en el día a día estamos registrando eso. Preferiríamos tener más capacidad para profundizar esos registros, para sistematizar, para poder tener un análisis más profundo. Por supuesto que sí, pero aunque sea, pagamos y cumplimos con la responsabilidad de registrar el día a día. Por último, porque ya no te queremos robar más tiempo, ¿qué te gustaría decir a vos sobre tu vivencia en Radio Azul? ¿Qué mensaje te gustaría dejar por esta fantasía de decir, bueno, lo extraño pero no estoy más, y aquellos que vienen? Bueno, en principio, ¿qué me gustaría decir? Que necesitamos un relevo generacional. Me parece, ustedes están haciendo esta recorrida por todos los medios del interior bonaerense. Yo creo que las ciudades del interior tienen que tener medios propios que reflejen su cotidianidad, que reflejen su día a día, que reflejen esas cuestiones que para los grandes medios, para las grandes empresas no son trascendentales, pero para la vida de una comunidad sí. Y lamentablemente no hay una visión comunitaria, no hay una visión institucional, no hay una visión política de la importancia de que los medios estén en territorio, ¿no? Las redes sociales también nos llevan a desanclarnos del autor de esa información, ¿no? Consumimos todos los días un montón de información, sabemos quién la produjo, sabemos dónde está enmarcada, cuál es el contexto. Por eso se necesitan medios del interior muy fuertes, así que a mí me encantaría irme mañana de Radio Azul diciendo, miren qué servicio informativo que quedó, esta radio tiene 70 años más de vida por delante y la comunidad tiene 70 años más de Radio Azul, independientemente de quién esté, porque puede estar cualquiera en Radio Azul, no importa. Lo importante es que quede un servicio informativo de esas características cuando vemos que empresas que por ahí tienen mucha más capacidad económica no están apostando por tener una crónica de su comunidad, ni mucho menos, ¿no? Siempre se ha puesto a ahorrar costos. ¿Y cómo se ahorra costos? Sin periodistas, sin técnicos, sin camarógrafos, sin lo que sea, ¿no? Sin empleos. Nosotros necesitamos medios que tengan mucha gente trabajando y necesitamos periodistas que se queden en Azul, no tanto para lo institucional, sino para hacer periodismo, para hacer la calle, para hacer el móvil, para juntar la noticia, para elaborar el titular de todos los días que le importa a ese vecino en ese territorio. Me encantaría poder irme de Radio Azul y decir que todo eso queda funcionando y en marcha. Me gustaría ver nuevas generaciones de comunicadores, de periodistas, que se tomen esto como un compromiso, no como una plataforma para llegar a otro lugar, sino como con un compromiso con la comunidad y con mantener informada a esa comunidad. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Como siempre, has sido súper clara en todo lo que he expresado. Coincidimos en esto último con vos, con otros periodistas también. Recuerdo Ivy Cángaro que decía, a mí la verdad que lo que pasa en el subte, en la línea D, no me importa, no me interesa. Pero lo sabemos todos. Sí me interesa saber qué está pasando en tal barrio con la gente que no puede salir de su casa
porque tiene la calle abnegada. Así que compartimos totalmente este criterio. Bueno, y quisiera decir gracias también, ¿no? A la radio por haberme permitido ejercer el periodismo, porque también es difícil ejercer una carrera como esta sin ningún tipo. Mi vieja era almacenera y mi papá camionero, ¿no? Primera generación de universitarios. Mi viejo tuvo, mi vieja y mi viejo tuvieron primario en una escuela de campo, ¿no? Y tuvieron hijos y pudieron darle la posibilidad de llegar a la facultad. Y también es difícil en una sociedad como esta llegar sin contactos y tener laburo, ¿no? Así que también tengo que agradecer esa posibilidad y a mis compañeros por tener esa cultura del trabajo cotidiano que es importantísima. Gracias, Laura. Gracias. Espacio publicitario. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Se va la primerita. Los Hermanos de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita. Temporada otoño-invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada otoño-invierno llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además, contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visítanos en Avenida Mitre 678 Azul. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. ¿Sabías que por ordenanza 4697, el Consejo Deliberante establece garantizar el derecho de acceso a la información pública para la ciudadanía del Partido de Azul? Transparentando así los actos de gobierno y constituyendo una instancia de participación ciudadana. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga.
Publicitario.